Señor, te damos gracias, Padre, por poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por las alabanzas. Gracias por todo este rato y tiempo de saludos en el cual también ahora queremos exponer tu palabra y pedirte, Señor, que esta la dirijas tú con tu Espíritu Santo, que tú nos hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Presentar también a nuestros enfermos, Señor. Presentar a nuestro hermano José, presentar a nuestra hermana Ana, presentar a esta mujer llamada Fabiola, Señor, para que tú pongas tu mano de poder, de gloria sobre cada uno de ellos y sobre todos los demás enfermos, Señor. Tú sabes que yo me olvido fácilmente, pero están delante de tu presencia, están en tu corazón y te pedimos por ellos, por los necesitados, por aquellos que te necesitan, Señor, y por cada uno de nosotros, Señor, porque te necesitamos y pedimos tu dirección, Señor, en esta mañana y que nos sigas hablando y que bendigas el resto de este día para tu gloria y honra. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pues muy bienvenidos todos en esta mañana y vamos a pasar a meditar en la palabra del Señor. Yo no sé si os acordáis de lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero la verdad es que fue una predicación que no pudimos concluir porque nos faltó la parte última de la porción que estábamos leyendo y bueno, y para que no sea una predicación muy cortita, hemos ampliado un poquito simplemente. La semana pasada estuvimos viendo ese texto maravilloso que encontramos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, y nos dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, es decir, un muro, una especie de vallado grande, que pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Es decir, Dios estaba buscando y está buscando hombres y mujeres que marquen una diferencia en medio de su entorno, que separen para poder decir que hay un Dios, que hay una realidad, y de pronto en la porción que leímos vemos que sale un hombre de la nada, un hombre llamado Elías, para hacer la obra de Dios. Y esa obra de Dios es una obra que también tenemos que hacer tú y yo, amigo y hermano que me estás escuchando. Nuestras vidas tienen que ser dedicadas para la honra y la gloria del Señor. Yo no sabéis, en nosotros, por ejemplo, es el 14º domingo que tenemos nuestra iglesia cerrada, de la cual no podemos congregarnos todavía, aunque pronto lo haremos, pero 14 domingos sin reunirnos, sin poder vernos, sin poder apreciar el mover de ese espíritu muchas veces, cuando cantamos todos juntos, cuando exaltamos el nombre de Dios, cuando escuchamos la palabra. No sé, es un tanto diferente todo esto. No significa que Dios no hable, no significa que Dios no bendiga. Claro, Dios excede a todo conocimiento humano. Dios excede a nuestras maneras de hacer las cosas. Dios, estoy seguro que nos ha estado hablando a través de los cánticos, a través de las predicaciones. Es el corazón del hombre y de la mujer que tiene que estar entregado a Dios para dejar que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, hable a nosotros mismos. Y empezamos a hablar de este hombre llamado Elías la semana pasada, que obedece a Dios, que da un mensaje a un rey que ha desterrado de su vida a Dios, que ha desterrado de su vida la presencia de Dios, ese Dios verdadero en el cual esa nación de Israel fue llamada para el servicio y para la honra de Dios. Pero ese hombre desterró a Dios de su vida. Caray, a lo mejor cuando este hombre llamado Elías va delante del rey Acab y le da este mensaje de parte de Dios, a lo mejor estoy seguro que no se lo tomaría en serio. Diría, este es un charlatán. Este hombre no sabe lo que dice. ¿Sabes? Hay muchas personas que están a nuestro alrededor que no se toman en serio las cosas de Dios. Incluso, ¿sabes? Yo creo que a nosotros también nos pasa algo, que hay muchas cosas que no nos tomamos en serio, que no nos tomamos en serio que nosotros, que si Dios es fiel a nosotros, nosotros tenemos que ser fiel a Dios, que nosotros tenemos que honrarle, que nosotros tenemos que bendecirle, que con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra actitud, tiene que honrar y glorificar el nombre de Dios. Muchas veces pensamos
cuando hablamos de ese evento maravilloso que todavía está por pasar, el rapto de la iglesia, pensamos que está muy, muy lejano, que todavía falta mucho. Claro, la iglesia primitiva creía que el Señor venía ya. Y han pasado muchos años, y en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler subió al poder, se podrían ver que era un tipo del anticristo, de ese hombre que tenía que venir para dirigir todo un continente, todo un conglomerado de naciones. A ese hombre que empezó a perseguir al pueblo de Israel, y muchos hermanos nuestros pensarían, es el anticristo. Pero ¿sabes una cosa? Para poder entender bien las palabras de Dios, para entender bien la escritura, es que tenemos que saber lo que leemos. Tenemos que leer la palabra de Dios. Si no la leemos, si no la entendemos, si no la comprendemos, si no la asimilamos, no vamos a entender los tiempos, porque Dios tiene unos tiempos muy marcados para el hombre. ¿Sabes? En el 14 de mayo de 1948 nace un estado nuevo, el Estado de Israel. Y ¿sabes una cosa? Ahí el reloj de Dios empieza a funcionar. Y empieza a funcionar porque a su tiempo, el rapto de la iglesia, a su tiempo, empezarán a surgir un hombre que dirigirá a nivel mundial las naciones. A su tiempo vendrán 2 testigos. A su tiempo vendrá el retorno del rey. Y a su tiempo, 1000 años en el cual el rey gobernará. Gloria a Dios, ¿verdad? Y eso todo a su tiempo, porque aunque pensamos que tarda, la palabra de Dios nos dice que el Señor no retarda sus promesas, Él no retarda su venida, como muchos lo podemos tener a veces, ¿no? Dios a su tiempo irá cumpliendo su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera. La verdad es que nosotros muchas veces, en cierta manera, funcionamos como este rey acá. No nos creemos las cosas de Dios, no aceptamos la voluntad de Dios. Muchas veces hacemos nuestra propia voluntad, sabiendo que al Señor muchas veces esto no le agrada y bueno, Señor, ayúdame. Hermanos, tenemos que luchar. Tenemos que pedir una y otra vez ayuda al Espíritu Santo. Tenemos que pedir ayuda a nuestro Dios. No nos podemos acomodar a la corte del rey Acab. Ya sabéis lo que esto significa, el acomodarse a esa corte. Es la adaptación al mundo, la adaptación a las circunstancias, la tibieza espiritual. Y fíjate qué mensaje tan maravilloso nos da Dios, porque creo que en este tiempo de confinamiento, en este último tiempo, tal vez muchos de nosotros empezamos a ser tibios. Esa tibieza espiritual está marcando y marchando nuestra vida. Mira, en Apocalipsis 3:16 nos habla acerca de la tibieza. Fíjate, y para una mejor comprensión voy a utilizar la Biblia textual, que dice, Apocalipsis 3:16, y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Es decir, aún tenemos esperanza. Es decir, que aún hay tiempo para volverse a Dios con todo nuestro corazón. Aún es tiempo para que nuestra vida honre y glorifique a Dios. Pero, ¿sabes? Muchas veces en este versículo metemos mucho énfasis en el Señor nos va a vomitar, el Señor nos va a echar, pero yo creo que la situación principal de este versículo, sinceramente, creo que hemos dejado de ver la perspectiva la cual Dios nos quiere aclarar y decir en esta mañana. Y es que cuando tú y yo somos tibios, somos un vómito. Es decir, algo asqueroso y repugnante. Nos convertimos en vómito. Ese es el mensaje. No tenemos que convertirnos en algo asqueroso o algo repugnante. Nos tenemos que convertir en algo que honre, que glorifique, que dignifique la gloria y la presencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, que nuestras vidas honren y glorifiquen siempre a nuestro Dios, acercándonos a Dios, pidiéndole dirección, pidiéndole ayuda. Dicho esto, vamos a ir al pasaje de hoy. Vamos a leer
unos versículos que ya leímos la semana pasada y vamos a acabar con otros que no leímos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 7. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 2 al 7. Leemos así. Y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra del Señor, porque se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Caray, qué pasaje tan increíble, ¿verdad? Hemos estado viendo, la semana pasada estamos viendo cómo Elías empieza a obedecer a Dios. Cómo da un mensaje de parte de Dios a Acab, el rey de Israel, y cómo después de ese mensaje Dios le dice, vete al arroyo de Kerit, beberás allí del arroyo de Kerit, y ahí el servicio de catering que yo he escogido te va a llevar comida y pan todos los días. La verdad es que es una pena que no estemos en la iglesia, ¿verdad? Porque os preguntaría, lo hemos leído, pero a veces no nos damos muchas veces cuenta de las cosas que leemos. Yo os preguntaría, ¿cuál es el servicio de catering que Dios envió a Elías? Porque le envió un servicio de catering. Carne y pan, todos los días. Los cuervos, caray, qué cosas tan extrañas hace Dios, ¿verdad? Pero es que Dios puede emplear cualquier cosa para bendecir nuestras vidas, para ayudarnos, para levantarnos, para sostenernos. Muchas veces pensamos que los mismos hermanos de la iglesia nos tienen que bendecir y ayudar. Pues muchas veces no es así. Vemos cómo Dios envía a sus enviados, ¿no? Cómo Dios utiliza cosas para bendecir, para guiar, para sustentar, para levantar nuestras vidas. Y gloria a Dios, porque es así, porque Dios hace lo que quiere y utiliza lo que quiere. Si nosotros fuéramos Elías, tal vez a lo mejor hubiésemos protestado delante de Dios. Le hubiésemos dicho a lo mejor, Señor, no te he servido, no he sido fiel, no he cumplido lo que tú me has dicho, lo que tú me has encomendado. ¿Por qué ahora me tengo que esconder? ¿Por qué me tienen que venir a traer comida y carne? O sea, carne y pan, unos cuervos. ¿Por qué tengo que estar ahí en un riachuelo? Pero ¿sabes una cosa? Lo impactante de la vida de este hombre que tiene que hablar a tu vida y a mi vida, es que este hombre no rechista, no pregunta, no discute, no pone entredicho lo que Dios le está diciendo. Este hombre obedece. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, obedecer a Dios, no preguntar, no rechistar, no discutir. Mira, yo creo que dentro de las iglesias evangélicas, no en todas, hay una mala doctrina. Esa doctrina que es de hombre y que no es de Dios, en la que podemos pensar que nos podemos enfadar con Dios, que podemos discutir con Él, que podemos preguntar, que podemos cuestionar. ¿Sabéis una cosa? Dios no es un hombre como tú o como yo. Dios es Dios. Él puede hacer que desaparezcamos y nos convirtamos en nada. Dios tiene todo el poder para obrar y para no obrar, para hablarnos y no hablarnos. Nosotros, ¿quién somos? Para contender con Dios, para decir, cuando yo vaya al cielo, preguntaré al Señor y le diré por qué esto y por qué lo otro. Doctrina de hombre. Sí, doctrina de hombre. Mira, vamos a Romanos, capítulo 9, versículo 20. En la versión Reina Valera nos dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¡Caray! ¿Podemos altercar con Dios? De ninguna manera. Que se te quede bien claro, que se nos quede bien claro. Yo a veces he hablado con hermanos, sí, porque yo hablo con Dios y le pregunto y a veces me discuto. ¿Quién somos nosotros para hacer eso? ¿Es que somos igual que Dios? De ninguna manera. Eso habla de nosotros nuestras pocas luces, sinceramente nuestras pocas luces que tenemos, nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, nuestra falta
de reconocimiento, porque tenemos que reconocer a Dios y darle la importancia que Él se merece en nuestras vidas y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a darle a Dios ese reconocimiento. Y ese reconocimiento no es más ni menos que ese temor reverente que tú y yo tenemos que tener, que a veces yo creo que se nos pierde por el transitar de la vida, porque, como hemos hablado en predicaciones anteriores, nuestra conciencia se duerme, dejamos a un lado al Espíritu Santo, incluso lo podemos ofender, pero Dios quiere todo lo contrario, ser una realidad viva en nuestras vidas. Mira, hay otro texto maravilloso en el libro de Job, capítulo 40, versículo 2, y ahora me voy a una de nuestras primeras Biblias de la Reforma, porque el significado lo encuentro mucho más claro, mucho más versátil para mi entendimiento. Yo no sé el vuestro, pero mi entendimiento es muy cortito y a veces necesito mirar otras traducciones, otras versiones para ver el significado. Incluso puedes utilizar una Biblia en inglés, la de Rey Jorge, que es perfecta, la Biblia francesa. Puedes incluso traducirlo y utilizando el Google y ves el significado tan bonito que tiene, y entonces eso te da una facilidad mucho mejor para entender lo que el Espíritu Santo, a través de esos hombres que escribieron la palabra de Dios, nos quiere decir. Pero fíjate, en la Biblia del Oso, del 1569, en el libro de Job, capítulo 40, versículo 2, dice: ¿es por ventura sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. ¿Es sabio contender contra Dios? ¿Es de inteligentes? ¿Es de listos? Si tú disputas con Dios, responde. Si es sabio pelear, discutir con Él. Caray, de ninguna manera, ¿verdad? Dios es Dios y nosotros somos su creación, criaturas de Él. Y gloria a Dios porque se fijó en hombres y en mujeres tan imperfectos como nosotros, tan poco diferentes a otros hombres que nos rodean, ¿verdad? Incluso hombres que no conocen a Dios son mucho mejores que nosotros, es increíble. Pero Dios se fijó en nosotros, no sabemos por qué, pero lo que sí sé y lo que tú también tienes que saber es que tenemos que tener un corazón agradecido porque Dios se fijara en nosotros. Fíjate, si vamos al versículo 5 del pasaje de Primera de Reyes que hemos leído, hizo todo lo que el Señor le mandó. Hizo todo, no cuestionó, no respondió, no fue un tanto quisquilloso, obedeció. Tampoco cuestionó el servicio de catering que tuvo. ¿Está bien, Señor? Lo que tú traes para mi vida es perfecto, lo que tú traes para mi vida es lo mejor. Por lo tanto, Señor, estoy en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Y la palabra nos habla que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Increíble, ¿verdad? No sabemos de dónde sacaba esos cuervos el pan o la carne, pero sí sabemos que venían cada día para sustentar a ese hombre llamado Elías. Y además podía beber tranquilamente de ese arroyo de Kerit, que se creía que era una fuente, se cree que es una fuente del río Jordán. ¿Sabes? Mirando lo que habló Elías, lo que dijo a este rey, muchas veces hay muchas personas que hablan de Dios. Muchos de nosotros tenemos que ser tan meticulosos cuando hablamos de parte de Dios, cuando hablamos intentando enseñar, cuando intentamos mostrar lo que la palabra nos dice, porque muchas veces podemos hablar como si Dios estuviera hablándonos y de cierta manera como si eso fuera palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que hay que cuestionarlo todo y retener lo bueno. Cuestionarlo todo es decir, analizarlo todo. Que si lo que uno habla, lo que uno dice es conforme a la palabra de Dios, créetelo. Si es conforme a la exégesis de la palabra, créetelo, vívelo. Pero no te creas todo lo que se digan. No creas historietas, no creas batallas, cree la palabra de Dios. Cree lo que la palabra de Dios. Muchas veces hay muchos hombres con buenas intenciones y muchas veces esas buenas intenciones se confunden, los sentimientos, las buenas intenciones
con lo que Dios nos habla. ¿Cómo podemos saber cuando escuchamos algo si es palabra de Dios, si es algo que Dios está diciendo a nuestra vida de una manera correcta? Analízalo a través de la Escritura, analízalo a través de la palabra de Dios. Y otra cosa, el tiempo hablará de lo que si te han dicho o de lo que has oído es correcto o incorrecto. Y fíjate, mira a Elías, mira su mensaje, fue correcto lo que Dios dijo, fue palabra de Dios, porque a su tiempo lo que Elías dijo empezó a cumplirse, dejó de llover y el arroyo, ese apartado donde él estaba, empezó a quedarse sin agua. No sabemos el tiempo, dice unos días, pero ya sabéis que a veces cuando vemos la palabra de Dios, esa palabra que habla acerca de días, ese periodo de tiempo indeterminado, pudieran ser días, pudieran ser meses, pudieran ser un año, pero lo que sí pasó es que empezó a disminuir el agua y poco a poco dejó de haber. Siendo Elías, podíamos preguntarnos, cuestionar cosas de este hecho, porque claro, ya sabéis que las circunstancias hablan en nuestra vida y las circunstancias marcan muchas veces las pautas de cómo nos vamos a comportar. ¿Qué va a pasar si el agua se ha acabado? Si el arroyo se ha sacado. ¿Sabes? Y esto yo creo que nos tiene que hablar de una manera especial a nuestras vidas. Porque Elías podía haber pensado, es que Dios se ha olvidado de mí, es que me he quedado solo y desamparado. Ya sabéis que estas preguntas estaban muy dentro de Elías, porque mucho más adelante en la vida de Elías vemos que estas mismas preguntas salen de su corazón hablando a Dios, y Dios le tiene que recordar y le tiene que enseñar y tiene que bendecir mediante su enseñanza la vida de Elías. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Porque Dios sigue haciendo lo mismo contigo y conmigo. Es que Dios se ha olvidado de mí. ¿No te ha pasado a ti a veces eso? ¿No te has preguntado? Señor, ¿te has olvidado? ¿Te has olvidado de mí? ¿Te has olvidado de mi familia? Señor, que estoy desamparado. No sé si alguna vez te ha pasado. No sé si te puedes identificar con esta situación. ¿Has dejado de sentir a Dios? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? ¿Has perdido la armonía de tu vida? Ya sabes que los hombres y las mujeres nos gustan que nuestra vida todo vaya en armonía, en consonancia, una cosa con otra. Y a veces todo se vuelve de una manera brusca, irreal, y que no podemos entender. ¿Te sientes seco? ¿Te sientes árido? ¿Estás pasando por una situación la cual no puedes dominar y es desesperante? Parece como si los cielos hubiesen cerrado y Dios no nos escuchara. Tu arroyo y mi arroyo se han secado, ¿verdad? Podríamos contestar muchas veces que hemos podido pasar algunos de nosotros por esas situaciones. Aun cuando oramos, parece como que es algo inútil, porque nos da la sensación como que Dios no nos va a responder, como si no hubiese respuesta, como si Él nos hubiese dejado, como si Él nos hubiese abandonado. Pero quiero decirte una cosa, que aunque Dios no hable, aunque Dios no nos conteste, porque no sabemos el tiempo que pasó, tampoco nos dice que durante ese tiempo Dios hablara con Elías. Estoy seguro que Elías hablaría con Dios, como tú y yo podemos hablar con Dios todos los días. Pero a lo mejor oír la voz de Dios, el sentir a Dios, a lo mejor durante todo ese tiempo no lo sintió. Pero mira, conociendo la Biblia, conociendo la palabra de Dios sale para hablarnos, para guiarnos, para bendecirnos, para levantarnos, para ayudarnos. Mira, Salmo 27:10. Es un salmo maravilloso, del cual muchas veces lo he mencionado, porque es un salmo que habla tu vida y que habla mi vida para bendecirla, para ayudarla. Fíjate, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Qué palabras de parte de Dios tan increíble.
Pero fíjate, encuentro otro texto muy parecido en el libro de Isaías, en el capítulo 49, versículo 15. Isaías 49, 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Es decir, lo que Dios nos está diciendo en esta mañana es que Él no se olvida de nosotros. Aunque nuestra madre nos pudiera haber abandonado, nos hubiera podido haber dejado, no se olvidará Dios de cada uno de nosotros. Y parece mentira, ¿no? Que una madre se pueda olvidar de su hijo, pero es verdad, muchas veces hemos visto situaciones difíciles, dramáticas, duras, en que madres han abandonado a sus niños en un container de basura o lo han dejado en las puertas de una iglesia o de un hospital. Pero aunque eso pasara, por muy difícil que sea la circunstancia en la cual estemos viviendo, Dios nunca se olvidará de ti ni de mí. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Es imposible que Dios se olvide de nosotros. Cuando estemos tan preocupados, tú y yo, cuando no veamos la salida, por favor, nosotros, Ramón, tú que me escuchas, miremos a Dios, porque para Él no hay nada imposible. Miremos a Dios con todo nuestro corazón. Fíjate en los evangelios, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Y es que un ángel empezó a hablar con María, la madre de nuestro Señor, y le dijo que iba a tener un hijo, que el Espíritu Santo le iba a cubrir, y que también su prima Elizabeth, que era estéril, iba a concebir un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. Juan 11:40. Jesús le dijo a cierta mujer, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo te está diciendo a ti, me está diciendo a mí en esta mañana. Créame a mí. No creas las circunstancias, no creas las mentiras que están susurrando a tu oído. Cree a Dios. Experiméntame en tu vida para que mi gloria pueda resplandecer sobre ti. Estas palabras de Jesús fueron dichas a Marta en el momento en que su hermano Lázaro había muerto. Pasaban ya 3 días. El cuerpo incluso olería. Pero Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hijo de Dios, hija de Dios. Jesús nos sigue diciendo lo mismo. ¿No te he dicho que si crees verás mi gloria en tu vida? Hebreos capítulo 13, versículo 8 nos dice algo para aún más afianzar nuestra fe. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Es decir, Dios puede hacer un milagro hoy en mi vida y en tu vida, un milagro sobrenatural. Dios puede cambiarlo todo, puede transformarlo todo. Aun cuando este arroyo se secaba, Dios traería bendición. Y aunque el arroyo de nuestra vida esté seco, aunque nos podamos sentir desvalidos, aún queda Sarepta, aún queda ir a Sarepta, donde la fidelidad de Dios y la bendición de Dios continuará obrando en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Porque cuando obedecemos a Dios, la bendición de Dios cae sobre nuestra vida y sobre la vida de aquellos que nos rodean. Los arroyos secos, la falta de agua es un símbolo, la mayoría de veces, de la pérdida de la bendición de Dios, pero en ese momento no está simbolizando esto, sino está simbolizando todo lo contrario. Lo contrario es obedece, cree a Dios, porque aún lo mejor está por llegar. Las mejores bendiciones de parte de Dios aún están por llegar. Oremos cuando tengamos alguna cosa que en la cual estemos desesperados, en la cual no veamos la solución. No nos conformemos. Este mundo quiere que te conformes. Es el diablo, nuestro enemigo, nuestra carne, quiere que nos conformemos, que seamos personas que nos conformemos a la realidad de este mundo, pero nosotros no vivimos en la realidad de este mundo. Vivimos bajo las promesas de la palabra de Dios. Vivimos sustentados por el Omnipotente. Vivimos sustentados por la gracia de Dios en nuestras vidas. Hijos de Dios, aún nos queda Sarepta. Oremos
ayunemos, busquemos a Dios, derramemos nuestro corazón. ¿Sabes cuando David peca con Betsabé? Ellos tienen un niño, pero el castigo de Dios, por decirlo en cierta manera, que no fue castigo, fue una liberación para este niño. Vemos que va a morir, y mientras pasa ese periodo, ¿qué es lo que vemos que hace David? Se postra delante de Dios sin comer, sin beber, orando, buscando que Dios obre un milagro, que Dios perdone su pecado, pero sobre todo que salve a ese bebé. Pero sabemos que Dios ve todo, lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Dios es Dios. Y ¿sabes una cosa? Tenemos que ser como ese David, buscar a Dios mientras aún pueda haber solución, derramar nuestro corazón, orar y ayunar para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. La verdad es que muchas veces Dios cambia nuestros estilos de vida, ¿verdad? Dios nos tiene que quitar de la comodidad para enfrentar situaciones que muchas veces no podemos entender. A veces nos quita amigos, trabajos, familia, pero nos da otros nuevos amigos, otros nuevos hermanos, otras cosas nuevas. ¿Y por qué? ¿Por qué nos hace pasar por pérdidas a veces o por necesidad? Porque Dios tiene que modelar nuestra vida para hacer que nuestra vida sea conforme a los propósitos de Dios, para que nuestra vida pueda entender a otros. ¿Sabes? Sufrimos, enfermamos, perdemos a personas que amamos, y en todo ello Dios está haciendo una obra perfecta en tu vida y en mi vida. ¿Pero para qué todo esto? Para glorificar a Dios, para que entendamos a otros, para que podamos ayudar a otros. Dios tiene que rebajar nuestro orgullo muchas veces, hacernos flexibles, porque muchas veces Dios transforma nuestra vida, Dios obra en nosotros, empezamos con un fuego poderoso de parte de Dios y somos inflexibles muchas veces. No entendemos por qué otros pecan, no entendemos por qué otros caen. Nos creemos casi inmune al pecado y Dios tiene que flexibilizar nuestra vida. Y en esos momentos muchas veces caemos, muchas veces perdemos, y es cuando Dios está trabajando en nuestras vidas y nos hace flexibles. Gloria a Dios. ¿Sabes? No tires la toalla, hijo de Dios. No todo está perdido. Dios aún tiene que hacer maravillas y milagros en nuestras vidas. En los combates de boxeo, cuando se está peleando, ¿sabéis? Muchas veces se tira la toalla al medio del ring diciendo: paremos el combate, hemos perdido. No tires la toalla, no renuncies a combatir, no te rindas, lucha, porque aún lo mejor está por llegar. Y lo mejor que es, hermanos, es Sarepta, donde la provisión de Dios iba a actuar de una manera desconocida, pero la provisión y la fidelidad de Dios estaría allí para bendecir a Elías y para bendecir a los demás. ¿Sabes una cosa? Es lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Seguir bendiciendo. Aún nos queda una nueva Sarepta a donde ir, y ahí seguiremos viendo la fidelidad y la bendición de Dios.